Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial. Un día más que nos permite compartir su palabra. Estamos en el espacio del programa La Palabra de la Cruz. Le damos toda gloria y toda honra a nuestros hermanos y amigos que siempre están siguiéndonos en redes sociales. Bendiciones en el amor del Señor. Toda gloria y toda honra sea dada a nuestro Padre Celestial. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es que cuando Jesucristo nos encontró, dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso agradecemos a nuestro Padre Celestial que por amor a la humanidad envió a su Hijo a morir en la cruz para podernos libertar de la esclavitud del pecado. En esta hermosa hora, saludos a todos mis hermanos y amigos que nos siguen en redes sociales. Dios continúe bendiciendo sus vidas y sea ministrándoles. Alguno puede tener alguna enfermedad. Mi deseo constante es que Jesucristo sane su vida, pero que también usted encuentre el camino de la salvación. Y la palabra nos dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Bendiciones en esta hermosa hora. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Porque sabemos que nuestras vidas dependen de lo que se llama la oración. Si no hay oración, no hay poder en nuestras vidas. Si no hay oración en el Señor, no podemos nosotros llenar nuestro corazón si no estamos conectados en oración con Dios. Esta es una de las realidades primordiales en la vida del creyente y en la vida del ser humano, es que solamente a través de la oración podemos encontrar la respuesta a nuestras necesidades. Estimado amigo y hermano, de inmediato vamos a ir a la palabra de Dios y nos vamos a ir al capítulo 14 del libro Hechos de los Apóstoles. Vamos a la porción bíblica. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses, bajo la semejanza de hombre, ha descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo en los tiempos fructíferos, llenando
de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud le ofreciese sacrificio. Entonces vinieron a unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra e Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permaneciesen en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en aquella iglesia, y habiendo orado con ayunos, lo encomendaron al Señor, en quien habían creído. Exaltamos el nombre de nuestro Padre Celestial, porque Dios ha sido bueno para con nosotros y también con ustedes. Dios es maravilloso y grande en la vida de cada hombre y de cada mujer. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial para dar inicio a este programa. Amado Padre, te damos gloria y te damos honra. Te exaltamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres grande y eres misericordioso. Eres el Dios de Abraham, de Isaac, eres el Dios de Jacob, de los profetas, Señor. Gracias, Padre, por mandar a tu Hijo a la cruz a morir por nosotros para libertarnos de la esclavitud del pecado. Gracias porque solamente a través de tu muerte y resurrección podemos encontrar, Señor, la respuesta a nuestras vidas. Gracias porque tú has sido grande en nuestras vidas, aun cuando nosotros no éramos aceptables por el pecado. Ahí, Señor, derramaste tu sangre para hacernos libres de toda iniquidad, de toda rebelión, Señor. Oh Dios mío, rompiste las ligaduras, las ataduras y las maldiciones, las clavaste en la cruz del Calvario. Toda gloria y toda honra sean dadas a ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque eres el que convences al pecador de todo pecado. Libera, Señor, la mentalidad de las personas que tienen su entendimiento entenebrecido para que la luz del Evangelio no les resplandezca. Yo oro en el nombre de Jesús de Nazaret para que ellos puedan, Señor amado, entrar en el plan tuyo, en el plan de salvación. Ellos puedan entender, Señor, se rompan las cadenas, las ataduras, las ligaduras en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Dios mío, tú eres el que rompe las cadenas del drogadicto, del alcohólico, del que anda en el adulterio, en la fornicación, en la pega, aquel que se cree por intelectual, que por sus obras es salvo. Señor, también perdónale. Oramos por los profesionales que están yendo por el camino de la idolatría, Señor. Rompe las cadenas y las ataduras, Señor. Libera sus mentes, sus corazones, para que ellos puedan encontrar la respuesta que solamente está en ti. Solamente en ti está la libertad, Señor. Esa libertad que no es libertinaje, es una libertad que da tu gracia para salvar al hombre del abismo, del hoyo, de la oscuridad y de la depresión, de la angustia, del camino de la muerte, Señor, porque tú eres nuestra luz y nuestra salvación, rescatando nuestras vidas. Allí en la cruz nos entregaste salvación, Señor, porque una cosa que siempre he anhelado para nuestras vidas es la salvación de nuestras almas y posteriormente la sanidad de nuestras vidas. Oramos, Señor, porque tú eres el primero y eres el último. Oramos en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice que allí en la cruz del Calvario fuiste inmolado desde antes de la fundación del mundo, dice tu palabra, Señor. Creemos, Padre, que tus planes son divinos, que tus propósitos son eternos con los hombres, con las mujeres, con los jóvenes, con todas aquellas personas que necesitan solamente, Señor, un milagro, Padre, y que acciones a favor de ellos, rescatándoles de los lugares de perdición a donde han caído. Señor, escucha la oración
oración de cada padre, de cada madre, de cada persona, Señor, que ha orado por su hijo y no ha visto tu mano moverse, Señor. Yo oro en el nombre de Jesús, Padre eterno, ten misericordia, Señor, de aquellas madres que sus hijos han regresado, Señor, al alcoholismo, a la droga. Oh Dios mío, Padre eterno, solamente usted puede hacer un milagro, Señor. Hay mujeres que están creyendo, Padre, de que usted va a hacer un milagro, Señor. Oh Dios mío, solamente tú puedes dar la respuesta a cada oración, a cada petición, y las presentamos delante de ti, Señor, y no nos afanamos porque creemos que en ti está la respuesta, Señor. Oh Dios mío, tu palabra dice: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, eso será hecho. Oramos para que las almas se conviertan y vengan y reconozcan a Jesucristo como el Hijo de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy oro, Señor amado, por aquellas personas que están enfermas en sus hogares. Algunos están trabajando y están enfermos. Algunos están en los hospitales. Oramos y mandamos palabra de liberación. Palabra que libere sus vidas, Señor, de toda enfermedad, de toda angustia. Reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret todo, Señor, lo que ha llegado para agobiarle, para atarle, para tener atado su pensamiento y cautivo sus pensamientos. En el nombre de Jesús de Nazaret, todo lo que se levanta en contra del conocimiento, oh Dios mío, en contra de ti, Padre eterno, toda fortaleza derribada en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy declaro tu palabra, palabra de victoria, palabra de resurrección, palabra de cambio, palabra de transformación, Señor amado. Oh Dios mío, usted tiene la llave de la vida y de la muerte, venciendo el imperio de la maldad, Señor amado, resucitando al tercer día y colocándose como Rey de Reyes y Señor de Señores, demostrando, Padre, de que usted, Señor, siendo Jesucristo, su Hijo, oh santo es tu nombre. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y es la omega. Lo creemos, Señor. Tú eres grande y eres misericordioso. Ministra nuestras vidas, Señor, y llénanos con tu presencia, Padre eterno. Llénanos de tu poder, llénanos de tu unción. Somos necesitados de ti, Señor. Tu palabra dice: como el siervo busca por las aguas, así clama a ti, oh Dios, el alma mía. Alzaré mi ojo a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tu palabra es eterna, Señor. Oh, santo es tu nombre. El Salmo 90 nos dice: antes que se formasen los montes, Señor, tú eres Dios desde el siglo hasta el siglo. Vuelves al hombre hacia ti. Y eso es lo que está haciendo y pidiendo, Señor, que el hombre se vuelva a la senda antigua. Tu palabra lo dice: paraos en la senda antigua, paraos y preguntad por cuál lugar, por cuál camino, nos dice Jeremías, debemos de conducirnos. Tu palabra lo dice, Señor amado, en Jeremías 6:16: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Ten misericordia, Señor amado, de todas aquellas personas que se resisten a tu palabra, de todas aquellas personas que aún estando, Señor, dentro de las mismas congregaciones, no quieren escuchar tu voz, Señor amado. Oh Dios mío, no nos vaya a pasar como la casa de Israel. Te fuiste a los gentiles mientras ellos desechaban tu voz, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, porque el tiempo es corto. Ayúdanos a tener nuestras vestiduras blancas. Ayúdanos a predicar tu palabra al perdido, Señor. A llevar tu palabra en cada lugar, Señor, a donde reciba tu palabra las personas. Allí, Señor, se lleve tu palabra y llegue al corazón, porque tú dices: venid luego, dice Jehová, dice tu palabra, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, dice tu palabra, Señor, vendrán a ser como la blanca lana.
Tú eres proveedor, Señor. Eres proveedor del justo. El Señor es mi pastor, nada me faltará, dice tu palabra. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Oh Dios mío, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Oramos por aquellas personas, Señor, que necesitan un milagro en sus hogares. Tú eres proveedor de pan, Señor. Tú eres proveedor de comida y de bebida para los hijos del justo, Señor. Tú eres nuestro sustento, eres nuestro proveedor, Señor. Oh Dios mío, tu palabra dice que el justo por la fe vivirá. Venimos creyendo, Señor, que tú eres Jehová Jireh, tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador eres tú, Señor. Eres el Elohim, el Todopoderoso. Yahweh es tu nombre, Padre eterno. Llena el corazón de cada persona que esté angustiada, que esté afligida, que esté atribulada. Se rompe toda cadena de depresión, de aflicción, de angustia en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy creemos, Señor, que tu palabra llena nuestros corazones. Hoy creemos que tu palabra, Señor, transforma nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, tu palabra es agente de transformación. Tu palabra es cambio para nuestras vidas, Señor. Tu palabra llena la vida de toda persona, Señor, que se siente angustiada, que se siente desprotegida, que se siente que no hay respuesta en sus oraciones. Tú eres, Señor, la respuesta a nuestras oraciones, Padre eterno. Creemos, Señor, que aún así, cuando no había agua sobre la casa de Israel, usted, Señor amado, en medio de aquel proceso mandó agua sobre aquella tierra. Asimismo, Señor, no estaremos en sequedales porque usted ha prometido que vamos a reverdecer, Señor, en tu palabra. El justo florecerá como la palmera, dice tu palabra, Señor. Oh Dios mío, tú eres grande y misericordioso. Llena nuestras vidas. Eres nuestro sustento, Señor. Eres nuestra ayuda. Eres nuestra fortaleza, Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor, dice tu palabra. A él correrá el justo y levantado será. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso. Gracias. Tú has sido bueno, Padre eterno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios continúe bendiciendo sus vidas, estimados hermanos y amigos. Vamos a ir de inmediato al Evangelio de Marcos. Continuamos con el penúltimo tema del Evangelio de Marcos. Ya vamos saliendo del estudio del libro de Marcos y vamos a ir al capítulo 16. Inmediatamente nos dice la palabra del Señor así: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirles, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una ropa larga y blanca. Y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos, que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron.
Estamos hablando el día de hoy acerca de la resurrección de Jesús de Nazaret. Oramos en el nombre de Jesús. Amado Padre, hemos leído tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y es eficaz. Llena nuestras vidas, nuestros corazones. Bendice a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a los que nos siguen en redes sociales, en las diferentes plataformas digitales, a los que están conectados a través de la radio. Señor, oramos en el nombre de Jesús para que ellos, Padre, también reciban de tu palabra y de tu bendición que tienes el día de hoy, que dar a conocer a través de la palabra. Señor, solamente pido, Padre, tu misericordia, tu amor, y que me uses, Señor, para tu gloria y tu honra. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, amén y amén. El día de hoy arribamos a uno de los temas esenciales acerca de la resurrección de Jesús. ¿Quién era Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret, al comienzo, en el Evangelio de Marcos, miramos que él se interna en el capítulo 1, donde comienza a predicar la palabra que el Padre ha encomendado en un ministerio, y Dios lo confirma a través del bautismo de Jesús. ¿Por quién? Por Juan el Bautista en el Jordán, viniendo una paloma, y el Espíritu de Dios vino en forma de paloma sobre él y confirmó: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Dios confirmó que él era su Hijo, y Dios mismo confirmó que el poder de él estaba sobre la vida de Jesús de Nazaret. A mediado de que hemos venido estudiando el Evangelio de Marco, el evangelista Marco nos viene hablando y hemos llegado a la conclusión del capítulo 16, donde estamos viendo el tema relevante después de la muerte y crucifixión de Jesucristo, donde Pilato entregó a Jesús a los judíos y ellos decían: crucifícale, dejando libre a un hombre que generaba alboroto en el mismo pueblo de Israel y era homicida, llamado Barrabás. Quedó libre. Jesús, dándole la libertad a Barrabás, se hizo responsable y yendo a la cruz del Calvario, por amor a su Padre y a la humanidad, para liberarlo, entregando su vida en la cruz. Yo quiero decirle de que Pilato, Judas, Pedro, los sacerdotes, los judíos, todos ellos estaban en el plan de Dios para que Jesús fuera a la cruz, para el cumplimiento de su palabra, para que su Hijo muriera. Y dice que el Padre entregó a su Hijo unigénito en amor a usted y a mí. Así que aquel día que fue crucificado, inmediatamente en la cruz había, dice, un hombre que era rico y que era del concilio del Sanedrín, llamado José de Arimatea. Aparece en el capítulo, ya estamos llegando al capítulo 15:42, cuando Jesús es sepultado. Entonces aparece este hombre llamado José de Arimatea. José de Arimatea no lo habíamos visto anteriormente en lo que es el estudio bíblico, pero ya aparece en esta parte de lo que el evangelista Marco nos dice, que también llegó un hombre llamado Nicodemo. Y Nicodemo también es uno que aparece en el Evangelio del capítulo 3 de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, él nos comienza a narrar su conversión a Cristo Jesús en un nacimiento de nuevo. Pero ya cuando estamos ahora en el capítulo 16 de la resurrección de Jesucristo, esto nos remonta a que el evangelista Marco nos lleva a conocer acerca de la resurrección de Jesús. La palabra del Señor nos dijo de que él iba a estar en el centro de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Haciendo qué? Dice la palabra que libertando a los cautivos. Eso dice la palabra del Señor. Porque la palabra misma dice que él tiene la llave de la vida y tiene la llave también de la muerte. Él es el principio y él es el fin. El poder estaba sobre Jesús de Nazaret para el cumplimiento de que también nos dice el apóstol Pablo en el capítulo 15, versículo 3 de Primera de Corintios, y nos vamos a Primera de Corintios.
Y quiero decirle que dice la palabra de Dios acerca de la resurrección de los muertos. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, del cual también perseveráis. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Luego se le apareció a Cefas, a los otros 12, y así se fue apareciendo a muchas más personas. Entonces podemos ver acerca de la palabra de Dios. Pablo estaba escribiendo a la carta de Primera de Corintios o a los Corintios, porque en ese entonces no estaba la Biblia registrada a través del orden de capítulos, versículos, sino que era un solo canon bíblico. Y luego, posteriormente, vinieron y lo reclasificaron por libros. Entonces, cuando Pablo escribe a los Corintios, le está hablando en el año 55 después de Cristo y le está hablando acerca de la resurrección de Cristo Jesús. Notamos que Pablo escribió acerca de la resurrección y que la resurrección es un milagro y el milagro más grande de Cristo en la vida misma, porque Él dio su vida y la volvió a tomar. Y Él es el resucitado y resucitó para testimonio y evidencia de que Él venció al imperio de la maldad y a la muerte. Él tiene la llave de la vida, Él tiene la llave de la muerte. Y asimismo, mi estimado hermano, mi estimado amigo, Él asimismo nos da testimonio de que nosotros a través de la cena del Señor, entonces cuando tomamos el pan y cuando tomamos el vino, estamos siendo copartícipes de la muerte y de la resurrección de Cristo Jesús. Entonces, aquel día la tumba estaba vacía. Marcos comienza con un relato del día de reposo. Y Lucas 24:10 nos dice lo siguiente. Lucas 24:10. Dice así la palabra de Dios. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Podemos ver que nadie creía acerca de la resurrección de Cristo, pero Cristo ya se lo había dicho a sus discípulos, de que Él iba a morir, que Él iba a ser entregado, pero que Él al tercer día iba a resucitar. Entonces un ángel se les aparece y aquellas mujeres estaban espantadas, nos dice el evangelista Marcos, cuando miraron a aquel personaje de ropas largas. Bendito es el nombre del Señor. Y sus ropas eran blancas, se espantaron, pero ellas pudieron recibir el mensaje de que Jesús había resucitado venciendo la maldad. Había resucitado y dándonos a conocer que nosotros también resucitaremos en el postrer día. Porque si viene el arrebatamiento de la iglesia, la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 4:16 nos dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esta es la posterior resurrección. Bendito es el nombre del Señor, para que nosotros pudiéramos resucitar en el postrer día. También el Hijo de Dios tuvo que demostrarlo y comprobado bíblicamente, donde dice que si nosotros aún no hemos muerto cuando Él venga, en ese arrebatamiento seremos transformados nuestros cuerpos en cuerpos incorruptibles. Y luego los que hayan muerto en Cristo resucitarán. ¿Qué día es esto? Al sonar de la trompeta por un ángel, nos dice Pablo, de que en ese sonar de esa trompeta, allí
vendrá la resurrección. Y glorificamos a nuestro Padre Celestial porque unos resucitarán los que murieron en Cristo. Óigalo bien, es a los que murieron en Cristo, no es a los que murieron en pecado. Es a los que murieron en Cristo, a los que recibieron a Cristo, esos resucitarán en el postrer día. La tumba quedó vacía. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó y comenzó a aparecerse, les dice Primera de Corintios capítulo 15 versículo 3 en adelante, a muchos de sus discípulos, a Cleofas, y luego dice se le apareció a 12 de sus discípulos, y luego a 500, y luego a muchos. Recuerde que cuando en el momento que Cristo murió, hubo un gran terremoto, y dice la palabra que también en medio de ese terremoto hubo resurrección para aquellas personas que también posteriormente luego volvieron a morir. Claro que sí. Algunos de las personas del Sanedrín, los sacerdotes y todos ellos, porque querían distorsionar la versión bíblica acerca de la resurrección de Jesús. Recuerde que los saduceos no creían en la resurrección, mientras los fariseos sí. Pero el complot de ellos era porque nunca habían visto de que alguien resucitara. Solamente habían visto quizás el momento cuando presentaron la hija de Jairo, pero ellos no miraron la resurrección de la hija de Jairo. Recuerde que ahí solo habían 5 personas, Jesús, sus 2 discípulos, 2 o 3 discípulos, y posteriormente al papá y a la mamá de la niña de Jairo. Entonces podemos ver de que ellos se levantarían buscando las oportunidades de parar acerca de la doctrina de la resurrección en Cristo Jesús. Y algo que nos dice así la palabra es que ellos comenzaron a inventar y a crear argumentos fuera del orden normal para corromper y desprestigiar la doctrina de Cristo. Y uno de los argumentos que ellos dijeron es, los discípulos robaron el cuerpo. Una de las teorías creadas por las personas que estaban en contra de la doctrina de Jesús es que los discípulos habían robado el cuerpo, y esa era una teoría creada. Vamos a leer Mateo 27:62. A ver qué nos dice el evangelista Mateo. Porque recuerde que estos evangelios sinópticos son paralelos, y lo que es la resurrección y la muerte de Cristo nos narran los 4 evangelios. Y dice Mateo 27:62 así: al día siguiente, que después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato le dijo: ahí tenéis una guardia, y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Podemos ver entonces, estimado amigo y hermano, de que aquí ellos tenían un argumento para desprestigiar acerca de la doctrina de la resurrección de Cristo. Las autoridades judías compraron el silencio y lo pagaron donde Pilato por una suma de dinero, diciendo los discípulos: vinieron de noche, hurtaron el cuerpo, y por otro lado lo robaron. Pero recuerde, si esto era un delito en la autoridad judía, ¿por qué ellos no denunciaron de que había sido robado el cuerpo de Cristo delante de Pilato, sino que llegaron nada más con expectativas y con teorías acerca de algo que podía pasar? Pero al final de todo, la palabra dice que Cristo resucitó. No dice de que los discípulos hayan robado su cuerpo. Claro, el diablo siempre va a levantar
teorías vanas cuando mira que todo lo que está a favor de Dios se está levantando porque sabía que la resurrección traería vida aún a los mismos cristianos, y la seguridad de nosotros es de que si nosotros morimos en Cristo, como dice el apóstol Pablo, viviremos un día con Él en gloria. Todo aquel que aquí en la tierra dice pierde su vida por mí, conmigo la ganará, dice Jesucristo. Qué poder más grande en su palabra. Tenemos el argumento 2. Las mujeres quizás se equivocaron del sepulcro. Este es otro argumento. Vamos a ir a Juan 21 al 10. Santo es el nombre de Dios. Y dice la palabra del Señor así. Juan 21 al 10. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿Quién? El discípulo amado. Ese es el discípulo amado, el que corrió primero. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. O sea, ¿quién entró de primero? Fue Juan, el discípulo amado. Posteriormente, con duda, con temor, entró Pedro al sepulcro. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Qué palabra más poderosa la que nos narra el evangelista Juan. No, tampoco las mujeres no se equivocaron, estimado amigo, no se equivocaron las mujeres de sepulcro. Jesús había resucitado. ¿Para qué? Para dar victoria a cada creyente. Jesús resucitó venciendo al enemigo en la cruz del Calvario, derramando su sangre, trayéndonos libertad de todo pecado, de toda angustia, de toda maldición, de toda enfermedad, de toda iniquidad, de toda rebelión. Nos liberó totalmente. Y dice la palabra del Señor que a través de su resurrección, nosotros también en el postrer día resucitaremos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y entonces nos vamos a Juan 15:47. Y Juan 15:47 nos dice la palabra del Señor así. Bendito es el nombre del Señor. Leemos la palabra. Dice así la palabra del Señor. Glorificamos el nombre. Entonces la palabra del Señor nos dice inmediatamente acerca de la resurrección del Señor. Y es que cuando esta palabra a nosotros nos confronta, nos lleva a pensar acerca de la resurrección. Nos lleva a pensar acerca de que si nosotros muriéramos ahora mismo, iríamos al cielo, o si muriéramos también, podemos explicarnos con toda la certeza si estaríamos
resucitando en el postrer día con Cristo. La palabra nos dice, estimado amigo y hermanos, que todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero si usted es honesto y reconoce todas sus formas incorrectas y reconocemos que somos pecadores delante de Cristo, la misma palabra de Dios nos dice que a través de Jesucristo y en su resurrección, y cuando nosotros vamos al bautismo, resucitamos juntamente con Cristo. Y esto es lo más valioso, que todo aquel que invoque el nombre del Señor y se aparte del pecado, ese va a ser salvo. Entonces, Cristo, algunos decían que Cristo no estaba muerto, otro argumento, pero Marcos nos dice en la palabra nos dice Marcos en el capítulo 15, 43 al 45, así, que José de Arimatea, un miembro noble, llegó y pidió el cuerpo ¿de quién? El cuerpo de Jesús. Y otro que iba con él era Nicodemo, con una sábana. Lo envolvieron y lo llevaron a un sepulcro. Ahí nadie lo había usado el sepulcro, solo Jesús de Nazaret. Él estrenó el sepulcro. Entonces ellos dan la evidencia de que Jesús estaba muerto. Los soldados dieron la evidencia de que Jesús había muerto. Las mujeres dieron la evidencia que Jesús había muerto, Jesús había fallecido en aquel lugar. Pero Juan capítulo 19, versículo 33 nos dice así: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, escuche, ya estaba muerto Jesús. No le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Entonces podemos ver, Jesús estaba muerto, estimado amigo, estimado hermano. Él resucitó y está en la gloria de Dios Padre, coronado de victoria. Esa es la palabra, sentado a la diestra de Dios Padre, coronado, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces dice, ¿quién removerá la piedra de la entrada? ¿Quiénes dijeron eso? Las mujeres. ¿Quiénes dijeron que le pusieran una piedra grande en la entrada? Los sacerdotes se lo pidieron a Pilato. Y ellos mismos le dijeron que tiene un guardia. Los guardias estaban cuidando a la entrada del sepulcro, pero aquella piedra fue removida, porque yo quiero decirle que Jesús remueve la piedra en todas las generaciones. Toda piedra que ha estado de obstáculo en tu vida, Jesús la remueve. Jesús remueve los problemas, remueve tus angustias, remueve y desaparece tus enfermedades, remueve tu pecado y te lava con su sangre preciosa y te inscribe en el libro de la vida cuando usted proclama con su boca de que Jesús es el Hijo de Dios. La fe de la resurrección es que Jesús no solo encontró posición en aquellos tiempos recientes, sino que actualmente, estimado amigo y hermano, han salido doctrinas donde nos dan a conocer acerca de que algunos dudan acerca de la resurrección de Él. Pero yo quiero decirle que tenemos que seguir predicando este evangelio de que Jesús es el resucitado. Los discípulos en aquel momento no lo podían creer. Si nosotros estuviéramos hace 2024 años atrás, yo le aseguro que también no le hubiéramos creído. ¿Por qué? Porque nuestra mente es tan corta que no podemos creer. Y esto es por la fe. Y es que solamente cuando la fe se mete en nuestras vidas. Porque andamos, dice, por fe y no por vista. Pero la fe viene a nuestras vidas a través de los procesos, a través de los cambios, a través del actuar de Dios en nuestras vidas, a través de la oración, a través del proceso y de estar como el barro en las manos del alfarero para ser moldeados. Así, de esa manera, viene a nuestra vida la confirmación sobre la cual el Señor habla a nuestros corazones de que podamos creer lo que dice su palabra.
Si usted y yo estuviéramos 2024 años atrás, no hubiéramos creído la resurrección de Cristo, pero hoy la creemos y dice la palabra de Dios, dichosos los que no me ven y creen, lo dijo Jesús. ¿A quién? A Tomás, porque Tomás dijo que hasta que él metiera en los huecos de las manos a donde habían puesto los clavos a Jesús y la mano en su costado, él iba a creer totalmente de que Jesús, el Hijo de Dios, había resucitado. Buscáis a Jesús el Nazareno, dice Mateo 28, 2 al 4. Glorificamos a nuestro Padre Celestial. Nos dice la palabra de esta forma, de que aquel día hubo un gran terremoto. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Entonces podemos ver, cuando Jesús de Nazaret nació, mi estimado amigo y hermanos, un grupo de ángeles llegaron a aquel lugar y los pastores de Belén que pastoreaban a sus ovejas en los alrededores miraron la gran iluminación de la presencia de Dios, confirmando de que había nacido en Belén de Judea un ser que era Jesús de Nazaret. Y entonces nos confirmó de que hubieron ángeles que llegaron aquel día cuando Jesús de Nazaret nació. Y dice la palabra, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor les rodeó de esplendor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Entonces podemos entender de que la realidad de todo esto es que cuando Jesús nació, habían ángeles. Glorificaban y presentaban a Jesús como el Hijo de Dios. Cuando Jesús murió, hubo un gran terremoto. Y en medio de ese gran terremoto, allá había un ángel como un relámpago. Nos dice Mateo 28, 2 al 4. Y entonces, en medio de ese proceso, Dios se manifestó a través de un ángel. Y entonces cuando Jesús va a resucitar, inmediatamente dice que la piedra es movida de la entrada de la puerta. Podemos ver con seguridad de que aquella piedra tan difícil de moverla, a través del ángel de Dios se abrió una puerta diciendo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, ese será salvo. Y ese era el Hijo de Dios levantándose de aquel sepulcro y venciendo al imperio de la muerte. Venciendo a Satanás, venciendo a los demonios. Y Colosenses 2:14 nos dice que exhibió públicamente a las potestades, a los principados, a los gobernadores y los sujetó bajo el estrado de sus pies. Así, mi estimado hermano y amigo, usted no ande creyendo que el diablo tiene poder. No, él es un impostor, él intimida. Pero yo le quiero decir que el poder de los poderes y más grande es el poder de Dios. Y si usted se agarra de la mano de Dios, no hay piedra a la entrada de cualquier lugar donde esté generando obstáculo en su vida que no pueda ser movida. Será movida porque cuando Jesús de Nazaret llega a nuestras vidas, confirma rotundamente de que no hay obstáculo en la entrada o el lugar donde nosotros necesitamos que sea movido. Un ángel que se puso, movió la piedra del sepulcro y les dijo, decid a su discípulo, él ha resucitado. Pedro nos comenta, después de haber recibido la presencia de Dios a través del Espíritu Santo en Hechos
2, 36 al 38, así. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, aleluya. A este Jesús a quien crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazones y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así es, mi estimado hermano, mi estimado amigo, glorificamos a nuestro Padre Celestial porque Él es grande, es maravilloso. Y en la resurrección de Cristo hay vida para nosotros. Pedro, después de haber recibido el Espíritu Santo en su vida se llenó de autoridad, se llenó de valentía, se llenó de la presencia de Dios en su corazón. Y aquel Pedro que negó a Jesús atrás se había quedado en el pasado y ahora era un Pedro restaurado a través de la presencia de Dios, predicando un evangelio de un hombre que era el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, y que había resucitado, que había muerto y había derramado su sangre para el perdón de nuestros pecados. Asimismo, yo quiero decirle de que apareció ¿a quién? A María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena? María Magdalena era aquella mujer de la cual había echado 7 demonios Jesús. Juan 19, 20. Ellos cuando oyeron que vivía, no lo creyeron. Pero si ellos habían andado 3 años y un poquito más de meses con Jesús en el ministerio, ¿cómo sería posible que no le creyeron? Marcos 16, 14. Vamos a leer qué nos dice Romanos capítulo 4, 25. Queremos leer qué nos dice el apóstol Pablo en Romanos 4, 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que sin muerte no había salvación. Sin derramamiento de sangre no había salvación. Sin resurrección no había justificación. Y es que solamente a través de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús podemos continuamente decir y con seguridad y certeza de que nuestras vidas y nuestros nombres están allí en el libro de la vida, porque Él prometió y nos compró con su sangre preciosa. No importando la lucha, no importando la prueba que estás pasando, pero fuiste comprado a precio de sangre. Y solo cree de que Dios te da la victoria y te saca de esa prueba en la cual estás atravesando. Jesús venció cualquier prueba, cualquier tentación, cualquier debilidad, y Él nos hace más que vencedores. Después apareció en camino a Emaús. Emaús estaba a 10 kilómetros de Jerusalén. Esto nos dice Lucas 24, 13 al 35. Inmediatamente después de que Jesús ascendió al cielo, esto lo narra Lucas en el capítulo 1 de lo que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Inmediatamente nos dice que estuvo 40 días con sus discípulos y que se les apareció a muchos por el camino. Y que en medio de todo esto ellos comenzaron a recibir mensajes de parte de Jesús en su último recorrido y de instrucciones a sus discípulos. La importancia de la resurrección puso en manifiesto de que Jesús era el Hijo de Dios. Leamos Romanos 1:4. Dice la palabra del Señor en Romanos 1:4 que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Podemos ver entonces, Jesús es declarado Hijo de Dios después de haber muerto, resucitado y venció a la muerte y a la maldad.
Cristo murió y resucitó para hablar con seguridad de la vida eterna. Así que nosotros también estamos confiados con certeza, a como nos dice el libro de Hebreos capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera, de que si Jesús ha prometido mansiones y moradas eternas para sus hijos, nosotros lo creemos y que aún después de la muerte seguiremos viviendo y estaremos juntamente con Él, dice su palabra. Toda honra y toda gloria sean dadas al Cordero de Dios. Vamos a orar para irnos despidiendo. Dios bendiga sus vidas y le invito a continuar escuchando el programa La Palabra de la Cruz. Bendiciones en el amor del Señor. Amado Padre Celestial, te damos gloria y te damos honra. Gracias, Señor, hemos compartido tu palabra en esta hermosa hora. Recibe toda gloria y toda honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones en el amor del Señor. Dios bendiga.